Para este proyecto voy a utilizar una aguja de 2,5 milímetros. Comenzamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo mágico formando el círculo. Comprobamos que tengamos los 6 puntos, 2, 4, 6. Y ahora en la siguiente vuelta, en la vuelta número 2, vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Es decir, tejo 2 puntos bajos en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Una vez tengo los 12 puntos tejidos, voy a colocar un marcador en el último punto que he tejido. En la vuelta número 3 voy a tejer un punto y un aumento. Un punto y en el siguiente un aumento. Y continúo con esta secuencia hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos. 17 y antes de terminar el punto 18, antes de terminar este punto, lo que vamos a hacer es introducir el nuevo color, el color elegido para tu reloj. Y simplemente terminas el punto bajo con este nuevo color. Ahora que ya tenemos el color añadido a nuestro tejido, yo lo que voy a hacer es cambiar a una aguja de 3 milímetros. Voy a subir la aguja 0,5 y es que en esta nueva vuelta vamos a trabajar únicamente puntos deslizados. Lo vamos a hacer cogiendo la hebra de detrás y aumento de aguja porque los puntos enanos quedan bastante pretitos y así me aseguro que quede un poquito más suelto. Igualmente te aconsejo que cuando tejas los puntos deslizados lo hagas con suavidad y trates de no apretar demasiado. Ahora bien, empiezo a hacer los puntos deslizados y fíjate que tiro un poquito para aflojar el punto, ¿vale? No queremos que nos quede, ¿ves? Así de flojo, porque cuanto más tires, pues más sale el punto. Pero tampoco quiero que quede prieto, porque quiero que quede un borde bonito. Y simplemente voy tejiendo puntos deslizados por los 18 puntos. Ahora simplemente tenemos que tirar y cortar. Con una agujita lanera vamos a esconder estos hilitos y vamos a rematar este rosita que nos ha quedado aquí. Voy a insertar la aguja de atrás hacia delante, pasando por las dos hebras. ¿Sí? Y ahora voy a insertarlo. Aquí tengo la V justo por el medio y a sacarlo por la parte trasera. Acomodo. Y ahora sí, fíjate, apenas se nota. Voy a esconder todos los hilitos. En algún vídeo me habéis preguntado cómo se esconden los hilitos. Bueno, pues yo lo único que hago es simplemente introduzco la aguja, fíjate, por varios puntitos. Y le doy un par de pasaditas para asegurarlo y corto, no tiene mucho más.
Y esto mismo tengo que hacer con estos 4 cabitos. Con la aguja de 2,5 milímetros voy a tejer la correa del reloj. Comenzamos tejiendo 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Comenzamos a tejer en la segunda cadeneta contando desde la aguja. 1 cadeneta, 2. En esta tejo un punto bajo. Y en las 2 siguientes cadenetas un punto bajo en cada una de ellas. Es decir, voy a terminar con 3 puntos bajos. Cadenita al aire y giro. Y vuelvo a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cadenita y giro. 1, 2 y 3. Y continúas tejiendo 3 puntos bajos, cadenita, volteas, 3 puntos bajos, cadenita, volteas, tantas veces como largo quieres que sea tu correa. El largo dependerá de la edad o el tamaño de la personita a la que le quieras regalar este detallito. Si es para un niño o niña de 4 o 5 años, como es mi caso, 3, 4 5, pues tejerás unos 6-7 centímetros de largo. Si es para niños, niñas mayores, 8, 9, 10 centímetros, ya te digo, dependiendo un poquito de la circunferencia de la muñeca. De todas formas, ten en cuenta que esto cede un poquito porque se estira, ¿vale? Fíjate. Una vez que hayas llegado al largo deseado, yo voy a cambiar de aguja, ¿vale? Estoy trabajando con 2,5, me voy al 3 otra vez, al 3, ahí está. Esto es opcional, puedes seguir con tu 2,5 y simplemente pues tejer un poquito más holgado, que igualmente aun cambiando de aguja te recomiendo que tejas con la misma tensión que el punto bajo, así que un poquito más suelto. Y lo que voy a hacer es ahora lo que es todo el borde lo voy a tejer con punto deslizado o punto enano. Voy a ir simplemente tejiendo puntos deslizados hasta que llegue al final. Mira, fíjate el punto enano, qué terminación le da. Mira, ¿ves? A ver si lo puedes ver. La comparación del lado izquierdo, ¿ves la trencita? Con este lado que no tiene nada. A mí me parece que le da un toquecito muy chulo, pero si quieres dejar la correa tal cual la hemos tejido, pues es una opción. Venga, te veo ahora al final. Ahora ya, fíjate, tengo todo este lateral tejido. Voy a tejer 5 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta cadeneta me la voy a saltar, ¿vale? Estas son las 3 primeras que hemos tejido al inicio. En esta primera es donde subo las 5 cadenetas. Esta segunda me la voy a saltar y en esta tercera voy a tejer un punto deslizado
para formar un ojal. ¿Ves? Y ahora voy a continuar tejiendo por todo el lateral hasta llegar al final de la vuelta, puntos deslizados como hemos hecho hasta ahora, para que nos quede este borde tan chulo en la correa del reloj. ¿Vale? Fíjate. Venga, pues puntos deslizados, puntos enanos hasta llegar al final de la vuelta. Tejo un punto deslizado y corto. Con una aguja lanera voy a esconder este cabito y el del ojal también, ¿vale? Ahora lo único que nos queda es, si aquí tengo el ojal, es colocarle aquí un botoncito. Yo le voy a poner este cochecito, también rosita. Y por último voy a coger un trocito de una lanita rosa fucsia, más finita. Le voy a dar unas puntaditas aquí a la esfera del reloj. Voy a marcar la hora. Voy a poner que son, por ejemplo, las 3 de la tarde. Pues simplemente, ¿ves? Fíjate, ¿ves? Escondo estos dos cabitos. Una vez ya tenemos el ojal preparado, el botoncito cosido y la esfera del reloj ya preparada con la hora que queremos que sea, lo único que vamos a hacer es, o bien le pegas unas puntaditas o bien lo puedes pegar con silicona caliente. Y este es el resultado del reloj. Bueno, yo le he puesto, la verdad es que le tenía que haber cosido con un color que no se note tanto, para que sea más disimuladito, pero lo cierto es que luego una vez esté puesto no se va a ver, así que sin problema. Y mira, mi niña está encantadísima con este reloj. De hecho tiene otro en naranjita. Y mira, queda buenísimo. La verdad es que para jugar es genial. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, coméntame en qué colores vas a tejer este proyectito y déjame un me gusta, comparte y dale a la campanita, suscríbete para vernos en los siguientes vídeos. ¡Agur!